Terrible crimen de Varela. ¿Las mataron como actuaban los pulpos de Trujillo? Como papa. ¿Y quiénes son los pulpos de Trujillo? Le vamos a preguntar a Salvador Sampen, que es colega peruano. Salvador, ¿cómo te va? Buenas tardes, acá con Lili Caruso y todo el equipo, te saludamos. Un saludo para todos, un gusto poder participar en el programa, muchas gracias por contactarme y bueno, mis condolencias para la familia por este crimen tan atroz, la verdad que es muy lamentable. ¿Quiénes son estos pulpos de Trujillo? Para poder entender la criminalidad de los pulpos de Trujillo y de cómo operan las bandas criminales en el Perú en general, es necesario poder contextualizar lo que viene sucediendo. Trujillo es la capital de una región, el Perú cuenta con 25 regiones, Trujillo es la capital de La Libertad, que probablemente sea la ciudad más afectada por la delincuencia actualmente en nuestro país, en el Perú, porque hay diferentes condiciones que promueven que las cosas se den así. Y una de ellas principalmente es no solo el narcotráfico, sino también la minería ilegal. Los Pulpos nació de un distrito de Trujillo que se llama El Porvenir, delincuentes comunes, por denominarlos de alguna manera, que terminaron conformando una banda criminal. ¿Y qué ocurrió? Que a unas 8 horas en carretera más o menos de la ciudad de Trujillo se encuentra la provincia de Patás, donde está la mina de oro más grande del Perú, que se llama La Poderosa. Los trabajadores de esta mina, de La Poderosa, eran extorsionados por los delincuentes de la zona. Entonces cometieron un error por los años 2000 más o menos y acudieron a los delincuentes del barrio del Porvenir, que eran los Pulpos, e hicieron un trato con ellos, ilegal evidentemente, diciéndoles: por favor, ustedes cuídennos de estos delincuentes que nos extorsionan en Patás, bríndenos una especie de seguridad y nosotros los llevamos a la zona. Entonces los trabajadores mineros contratan a los delincuentes del Porvenir, los llevan a Patás, y es probablemente el mayor error que cometieron en su vida, porque los delincuentes se dieron cuenta que el negocio no era brindarle seguridad a los mineros, sino extorsionarlos. Mira. Entonces los mineros pasaron de ser extorsionados por delincuentes comunes en Patás a prácticamente financiar la organización criminal indirectamente de los Pulpos en Trujillo. Y es así como tuvieron un brazo económico bastante fuerte. A través del oro, entonces, por lo que decís. A través del oro, exactamente. Pero era el narco. Claro, ¿en qué momento se diversifica el negocio al narcotráfico? Lo que sucede es que ellos usualmente ya se dedicaban al narcotráfico, pero se dieron cuenta que con el oro hacían mucho más dinero. Mirá. Entonces viraron, ¿no? Se fueron para el otro, se fueron, pero nunca dejaron el negocio narco, es decir, además del negocio del narcotráfico, se dedican a este tema ahora del oro. El narcotráfico... Sí, se podría decir que diversificaron sus fuentes de ingreso. Claro. Pero todo está conectado. Ahora, Salvador, vos dijiste algo de La Libertad y enseguida nos miramos con mi compañero porque de La Libertad es presuntamente el pequeño J. Lo dice el DNI. Lo dice su DNI, a quien estamos buscando, o la justicia, mejor dicho, no nosotros. La justicia e Interpol está buscando, pensando que es el cerebro de este grupo narco que termina matando a las 3 jóvenes, ¿no? Aquí en el conurbano bonaerense. ¿Qué se sabe ahí del pequeño J? ¿O hay alguna relación con los Pulpos de Trujillo? También por este nombre que vos diste y el barrio, las zonas. Hay una característica que llama bastante la atención y mediante la cual podríamos vincular al pequeño J con todo lo que viene sucediendo en el Perú. La primera es la característica del crimen. Pude revisar el parte policial de Interpol y ellos indican que el crimen fue con alevosía. Estuve escuchando los enlaces en vivo que realizaron y la verdad que es una forma atroz en la cual lamentablemente han muerto estas jóvenes, pero esta es una forma que ya tristemente se ha vuelto muy usual en el Perú. Porque los Pulpos no solo operan en La Libertad y en Trujillo, sino en diferentes regiones del país y sobre todo en Lima, que es la capital, como ustedes bien saben, y ellos extorsionan diferentes tipos de comerciantes. Les cobran cupos, como se le llama en Lima. Es decir, van a un pequeño comercio, a una tienda y le dicen: miren, ¿sabes qué?
yo voy a venir todos los días y tú me vas a pagar 10 soles. El sol es la moneda oficial Sí, del la Perú, moneda, que lógico. equivale a unos $3, $4 más o menos. Ajá. Y es así como extorsionan a todos los negocios de la zona, y aquellos a los que no les pagan ese cupo, que es la extorsión, dinamitan sus locales. Y esa Dinamitan. dinamita, y aquí, exacto, dinamitan. Y aquí está el vínculo con la minería ilegal. ¿Por qué? Claro. Porque evidentemente los mineros ilegales, para poder entrar a los socavones, a los cerros, necesitan dinamita. Lógico. Entonces son ellos los que proveen a los Sí. delincuentes de la ciudad para que puedan extorsionar, dinamitar negocios. Hace 2 semanas dinamitaron una casa de un empresario que no quiso pagar cupo, y esa casa estaba dentro de un vecindario. 20 viviendas fueron afectadas por la dinamita. El Claro. ministro del Interior tuvo que viajar de Lima a Trujillo para poder hacerse cargo específicamente de eso, Sí. y horas después la presidenta Dina Boluarte por el escándalo que implicó eso. Entonces, este nivel de, o sea, lo salvaje que ha sido Salvaje, este crimen, claro. indicios de lo vinculado que puede estar este caso, por esto que les mencionaba, y también porque tengo el dato que encontraron droga con el sello de los pulpos. Y esto es muy Sí, usual. sí. Sobre Esto es muy eso te iba a usual. decir que la relación que nos une con esto, y por eso te preguntábamos de los pulpos, es porque aparentemente esta droga tenía este sello del pulpo de Trujillo. Por eso te preguntábamos. A ver, una compañera te quiere hacer una pregunta sobre Sí, esto. ¿qué tal? Buenas tardes. Le quería preguntar, porque, bueno, uno justamente de la evidencia que une a los pulpos de Trujillo con este triple crimen es el sello del pulpo que tenía la droga encontrada. Ahora también habría otro signo en común, que es las prácticas que utilizan para justamente torturar y matar a sus víctimas, porque tengo entendido que los pulpos de Trujillo, una de las prácticas más comunes de tortura son las mutilaciones de oreja y de dedos, que es justamente una de las lesiones que vimos, de las aberraciones terribles que sufrieron estas chicas. ¿Qué más nos puede decir respecto a la modalidad delictiva de esta banda? Con respecto a si hace secuestro de víctimas, ¿cómo es esa modalidad delictiva? Y ustedes me lo podrán confirmar. Las torturas fueron transmitidas en vivo, ¿verdad? Y las vieron entre 40 y 45 Sí. personas. Es lo Eso que tengo nos dice, entendido, sí, eso por nos redes dicen las sociales. autoridades con una plataforma que no es ni Instagram ni TikTok, es similar a Telegram, otra red, pero esto es Claro. lo que tenemos. Y este es un mensaje claro que quieren transmitir ellos, y es la imposición de autoridad, que es Ahí algo que está. lamentablemente se viene observando en el Perú ya desde hace bastante tiempo, porque no es solo un mensaje para la población civil, por denominarlo de alguna forma, sino también es un mensaje a las otras bandas que, entre comillas, hacen competencia delictiva con estas personas, con estos delincuentes. Y esto es muy común en el Perú, y por eso tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República, han promovido una ley que se llama terrorismo urbano. Y por eso les mencionaba también lo importante que era entrar en contexto. Sí. Nuestro país, el Perú, vivió una época de terrorismo entre los años 80 y 90, que bien recordarán estaba a cargo de Sendero Luminoso, Sí. y por un tiempo Claro. el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Sí. Entonces, las prácticas de estos grupos terroristas era la mutilación, la explosión con dinamita de los cuerpos asesinados, Sí. las Secuestros, torturas, etcétera. claro. Secuestros. Entonces, Exacto. eran modalidades muy parecidas a las que vienen realizando las bandas criminales actualmente en el Perú. La diferencia entre estos grupos terroristas y las bandas criminales Sí. es que los grupos terroristas operaban en el campo, básicamente Exacto. con los agricultores, Sí. con la población Sí. rural. Sí, sí. En estos momentos, las bandas delincuenciales están En la operando ciudad. en el ámbito urbano, Claro. en la ciudad. Claro, claro. Y es Se por eso que el mimetizan. Congreso, exacto. Y es por eso que el Congreso y la Presidencia están sacando adelante este proyecto de ley que se llama terrorismo urbano, para poder darle penas mayores Sí. a estos delincuentes, y que de alguna u otra forma se pueda reducir el índice de criminalidad, pero lamentablemente es muy difícil en estos momentos. Casos como este que se han Sí. observado en Buenos Aires, lamentablemente son muy usuales en Lima. Usuales. En Lima y en Ahora, el Perú en general. claro, en el Perú en general, por lo que dijiste vos de los distintos departamentos que hay. Ahora, Salvador,
del pequeño J. Nosotros buscábamos algunas redes y llegamos a la conclusión de que su papá se hacía llamar Pablo Emilio, ponían Escobar. Emilio para cambiar, Escobar. Como que ya había algo en ese papá que tenía que ver con el narcotráfico, hasta no sabemos si romantizar el narcotráfico o a los narcos. Allí mismo en Perú, ¿hay algún antecedente del pequeño J o de su papá? Lo que a mí me sorprendió cuando investigué sobre el pequeño J es su edad. Como su mismo apelativo lo dice, tiene 20 años nada más. Pero esto, si bien me sorprendió, es usual verlo también porque los pulpos lamentablemente tienen criminalidad joven. Y a esto me refiero con que la mayoría de su brazo armado, y brazo armado doy a entender con los que ejecutan las diferentes operaciones que ellos llevan a cabo, son jóvenes de entre 13, 14, 15 años en La Libertad, en el barrio del Porvenir. en Trujillo. Mirá, en La Libertad, que es el pueblo de él, porque él Claro. viene de ahí. O sea, Salvador, que esta es una Exactamente. característica. Ahora, bueno, nosotros nos llamaban y discutíamos esto, los grandes capos narcos no son tan jóvenes, pero vos decís que hay también ahí un viraje importante, como que estos El jóvenes, brazo armado. el brazo armado es joven, son lo que nosotros acá Es podemos joven. llamar soldaditos. incluso menores de edad. Y Incluso menores de edad. menores decís, Salvador. Muchos menores de edad. Tremendo. Muchos menores de edad. Mirá. Muchos menores de edad. Sí, Ahora- por supuesto, por supuesto. Salvador, quería consultarte porque, bueno, los pulpos de Trujillo es una banda organizada, experimentada. Digo, ¿está la posibilidad de que tenga células más pequeñas, más desorganizadas, improvisadas, con menos experiencia, como por ejemplo este caso? Porque las señales, digamos, que tenemos de este triple crimen nos daría cuenta que es una banda que no tiene mucha experiencia, porque dejaron evidencia que después fue muy importante para las detenciones. Digamos, ya encontraron al parte de los autores materiales, ahora también están detrás del autor intelectual. Digo, ¿puede ser que eso suceda, que de una banda organizada se desprendan células más improvisadas? Puede ser, claro. Sí, ¿no? claro. Y puede ser también que usen el nombre de los pulpos para poder efectuar diferentes crímenes. No se ha terminado de confirmar que el pequeño J tenga un vínculo directo con los pulpos, Sí. ni que pertenezca a esta organización criminal. Ah. El hecho de que la droga también haya tenido este sello puede ser que ellos hayan tenido algún tipo de comercio o intercambio de ya sea de trato, ya sea de productos o de diferentes cosas entre esta pequeña banda, que no sé la verdad si será tan pequeño o no, y los pulpos. Pero hay algo que lamentablemente llama mucho la atención y se ve extrapolado al caso argentino, y es que en estos momentos el Perú viene atravesando un escándalo de corrupción bastante grande dentro de la policía, porque el comandante general de la policía, Víctor Sanabria, ha sido recientemente suspendido Epa. de su cargo por haber apoyado presuntamente haber apoyado diferentes organizaciones criminales también vinculadas a la minería. A la También minería. estaría presuntamente vinculado el ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, quien anteriormente fue el ministro del Interior, el encargado de la policía. Entonces, esto también llama mucho la atención porque ahorita en el Perú, en estos momentos, todas las atenciones están puestas en el monstruo, que no sé si ustedes habrán escuchado El del monstruo caso de no, ¿qué es el ¿Qué es el monstruo? monstruo? Perdón, El monstruo es uno de los era hasta el momento el delincuente más buscado en el Perú, que tenía precisamente la organización criminal de los malditos en Lima, A los malditos, de los malditos sí del lo Cono escuché. Norte, Sí, muy bien. sí. que ellos son precisamente los que coordinaban toda la zona norte de Lima y ejecutaban asesinatos bien parecidos a los que se observaba lamentablemente esta vez en Buenos Aires, y él fue capturado en Paraguay. Ah. Y al ser capturado en Paraguay, él pidió que no lo regresen al Perú, Claro. porque en el Perú lo protegía la policía. Era un compromiso, entonces- tenía que hablar. Claro. Exacto. Sí. Entonces Claro. él corría peligro al regresar al Perú. Su vida corría peligro porque podría presuntamente sufrir un asesinato, entre comillas, accidental, para que muchos mandos policiales pues no se vean involucrados, sorprendidos o Salvador. revelados por lo ocurrido. Sí. Sí, Salvador, ¿cómo te va? Bueno, nos estamos sumando a
esta hora con Carlos, con mi compañero, pero te veníamos escuchando atentamente. Ahora, esta cuestión que a mí no me queda claro si está confirmado o no está confirmado, pero que se habría transmitido la tortura de las chicas. Hay dudas al respecto, Sí. pero ¿se habría transmitido o se habría emitido partes de la tortura en un video? ¿Esto vos lo habías escuchado alguna vez, Salvador? En Lima es usual. Ah. En Lima es usual que sucedan este tipo de cosas, porque en el Perú, a raíz de la migración venezolana, se descubrió diferentes brazos armados del Tren de Aragua, esta organización criminal internacional de Venezuela, que adquirió esta modalidad de transmitir en vivo los asesinatos que ellos realizaban, porque el cobro de cupos y la extorsión es un crimen que se ha observado mucho en el Perú a raíz de la incursión del Tren de Aragua y que otras organizaciones criminales ya locales, como es el caso de los pulpos, por ejemplo, comenzaron a utilizar también. Y en estos momentos el sector más que lamentablemente está siendo más afectado por este tipo de delincuentes son los transportistas, los choferes de buses ¿Por qué? públicos. Ellos, porque a ellos les cobran cupos. También. Les Peaje. cobran cupos por la calle, claro, ¿Para pasar o para también llevar mercadería? para poder trabajar. Para poder Para poder trabajar. No, Claro, no, no. un horror. Claro, Bueno, es lo que- perdón, es lo que pero es viene el haciendo. mismo método de Sendero Luminoso que hablábamos recién, porque el tema de los Es el cupos ya mismo venía método. de esa época, de los 90, 80, 90, Exacto. con la Bueno, guerrilla. La FARC en Colombia La hacía lo FARC. mismo. Hola, Carlos, Exactamente. ¿cómo va? Es ¿Cómo de le la va? misma Buenas época. tardes, ¿todo bien? De la misma época, pero digo, es La- como un retroceso y la Seguro. vuelta con otros Es- La métodos. FARC lo que tenía también era que había desarrollado una unidad que era de los secuestros extorsivos para también generar divisas rápidas para poder mantener Claro, con cautivas eso a las generan personas. recursos. Claro, Bueno, recursos. claro. Ahora, Salvador, ¿qué dicen en Perú con respecto a esto, lo que sucedió en la Argentina y la incursión de lo que es el narcotráfico peruano en la Argentina? ¿Qué dicen ahí? Bueno, lamentablemente se toma, en la población se toma con mucha vergüenza. Tengo entendido que cerca de la cancha de San Lorenzo está la vía 11114. Sí, Así enfrente. es, enfrente. Justo. Sí, y ahí lamentablemente, hasta donde tenemos entendido, muchas Acá. veces tengo colegas que han viajado a Argentina para poder investigar casos de criminales narcos peruanos que probablemente estarían ahí. Hay lucha de bandas con bandas de paraguayos también. Sí. Entonces es un tema que se sabe mucho en el Perú. En el 2000, me parece a finales del 2023 o a mediados de 2023 también hubo una deportación de un narco peruano que estaba en Buenos Aires. Ahorita se me ha ido lamentablemente Marcos, el nombre en Marco específico. Estrada Marco González. Estrada. Sí, Marco Estrada. me parece que sí. Marco Sí, Estrada y después con a Dumbo Ruti. lo trajeron desde allá para acá. Sí. Ruti, no me acuerdo si era tan. ¿Ruti no era paraguayo? Pero Entonces, era de paraguayo. otra nacionalidad, no sé ¿También si. es peruano? Ah, ok. Pero lo que dicen Lamentablemente también los especialistas, sobre todo digamos, en investigar cómo se manejan o cómo se mueven las bandas de narcotraficantes, que las deportaciones no son lo conveniente en este tipo de casos. Que lo importante es que se queden en el país donde cometen los delitos, porque cuando los deportan muchas veces es que les facilitan Seguro. la fuga. O le facilita la fuga o les dan libertad. Claro, o les dan- claro. Sí, lamentablemente es lo que ocurre, ¿no? Sí. Ahora, Pero sí, se toma con mucha vergüenza y preocupación ese tema. bien, ahora, Salvador, con respecto a lo que tiene que ver con estas tres chicas, estamos viendo lo que sucedió hace una semana, 10 días, con tres chicas. ¿Cuál es la información que se maneja con respecto a los organizadores y a los autores de este triple crimen? En estos momentos, Interpol, tengo entendido, son los que están básicamente a cargo del caso. En el Perú, lo que he podido encontrar de información es que, si bien es cierto, le están prestando atención a esto, hay bastante revuelo y desorganización por lo que viene ocurriendo, porque han sido sucesos bastante... El hecho de que haya tenido que asumir uno nuevo, el presunto vínculo del Ejecutivo, de los altos mandos de la Presidencia de la República en este escándalo de corrupción y en la reciente captura del monstruo, que era el delincuente más buscado en el Perú. Entonces, en los medios peruanos, por lo menos, por decirlo de alguna manera, en los medios peruanos, el caso del pequeño J ha pasado un tanto pero entiendo que ya, y espero que sea así, a raíz de la captura del monstruo,
ya puedan concentrarse un poco más en este caso. Pero Sí. ahora, Salvador, este pequeño Julio, o Julito, pequeño J, como se Sí, lo J, llame, J. ¿era alguien con alguna fama medianamente J. conocido en Perú o de pronto con este caso en Argentina que pasa a conocérselo ahí? No era conocido en el Perú. A raíz de este caso en Argentina probablemente comience a hacerse un poco más conocido, pero no era un delincuente que se haya tenido sondeado, por lo menos en el Perú. Tiene 20 años, ¿no? También, digamos. Pero también nosotros hemos debatido mucho y acá me parece que ya un poco se empieza a entender dentro de lo poco que ha avanzado la investigación, es que Pequeño J es una persona que tiene que haber ganado protagonismo o credibilidad dentro de una estructura, pero no es el capo de nada. Exacto, porque vi en muchos titulares de medios de Argentina que lo denominaban como capo. Y sorprende que un poco por su edad pueda ser un capo. Además hay que tener en cuenta también que en caso exista una vinculación de esta banda con los pulpos no suelen tener líderes dentro de la organización criminal de tan corta edad, ni tampoco que no se encuentren en el Perú. Generalmente, lamentablemente, por estos presuntos vínculos con la policía tienen. O sea, no este respaldo los y el pulpos cuidado no se dentro del caracterizan. país. Ay, perdón, Salvador, que justo me pareció muy importante lo que dijiste. Los pulpos no se caracterizan por tener una estructura transnacional. Mayormente operan ahí en Perú. La estructura transnacional, por decirlo de alguna manera, está relacionada con convenios, entre comillas, si se me permite la palabra, con Sí. otras organizaciones criminales extranjeras. Ah, Pero no es que ellos tengan bases en el extranjero, que es lo que ocurría también con el Monstruo. Tienen algún convenio entre comillas, con alguna organización criminal de otro país, les permiten fugar, permanecen en una determinada ciudad para que no los encuentre la policía, que no está dentro de este abrigo que les proporciona, y después van saltando entre países. Pero no es que los pulpos tengan una sede en La Libertad, tengan una sede en Buenos Aires, tengan una sede en Asunción. No es que ocurra de esa manera. Ahora, ¿y dónde operan los pulpos en Perú? ¿En qué lugar? Porque La Libertad es el lugar donde se habla que nació este Pequeño J, que ese lugar es estratégico para lo que es la expansión del narcotráfico peruano, ¿es así? Trujillo, aparentemente. Pero esto es una Vamos zona, a- me parece. Vamos a situarnos en toda la costa peruana. Empieza por Tumbes, que es la frontera con Ecuador, donde tienen básicamente bastante, por decirlo, injerencia, porque es ahí donde confluctúan muchas bandas internacionales. Tal es el caso de los venezolanos, los colombianos, los ecuatorianos y los pulpos, quienes también tienen injerencia en Tumbes, que es esta pequeña ciudad en la frontera con Ecuador. Después de esto viene Piura, que después de Trujillo es otra de las ciudades más afectadas por la delincuencia en nuestro país. De Piura viene Chiclayo, y de Chiclayo viene La Libertad, que es esta región donde se encuentran diferentes minas. Es la región que más minas tiene en nuestro país y cuya capital es Trujillo, donde está el barrio del Porvenir, que es de donde provienen los pulpos. Trujillo se encuentra a 500 kilómetros de la ciudad de Lima, es en línea recta, unas 8 o 6 horas de camino dependiendo de cuánto tráfico haya. Y es así como los pulpos Ahora- se han podido desplegar a lo largo de toda la costa peruana y tener no solo injerencia en La Salvador. Libertad, Te sino quería también en preguntar Lima. te quería preguntar algo. Sí, con respecto, vos recién nombraste venezolanos y te quería preguntar si también está inserto el cartel de los soles y también el cartel de el tren de Aragua. Sí, el Tren de Aragua, como lo había mencionado hace unos minutos, es probablemente la organización criminal de mayor envergadura Sí. que saltó a la luz en el Perú, por lo menos en el último año. En el 2017 se da la migración masiva de venezolanos a nuestro país y a raíz de eso es que el Tren de Aragua empieza a coger mucha mayor fuerza en el Perú, específicamente en Lima y en otras ciudades como por ejemplo Piura. En La Libertad no pudieron tener mayor injerencia porque ya venían operando los pulpos, quienes poco a poco se fueron fortaleciendo por esto que había explicado. La subvención que les brindan los mineros ilegales, quienes trabajan con ellos, pues los pulpos les sirven como un brazo Salvador. armado y los protegen de los delincuentes Sí, la de la zona. protección. Salvador, Sí, te quiero pagan dejar, te